Quiero empezar esta mañana con una frase que me parece muy profunda, que nos va a introducir un poco a lo que vamos a platicar en esta mañana. Dice, todos los hombres mueren, pero no todos viven de verdad. Todos los hombres mueren, pero no todos viven de verdad. Y lo que Dios quiere es que todos vivamos de verdad. Vamos por favor a Efesios, el capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Vamos a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, o en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una primera pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana es, ¿estoy vivo? Tú hazte esa pregunta, ¿estás vivo? Puedes voltear a ver a tu compañero de al lado, ver que se está riendo, ver que está respirando, que tiene los ojos abiertos. Si los tienes cerrados, pues ábreselos. Pero tú puedes ver, incluso tú, pon tu mano en el pecho y está latiendo, ¿no? El corazón. Entonces sabemos que estamos vivos. Entonces ese es un avance. ¿Estamos vivos? Sí, estamos vivos. Ahora bien, una segunda pregunta. ¿Estamos viviendo de verdad? Eso es más interesante. La primera de que estamos vivos, sí, lo sabemos, estoy respirando. Pero ¿estamos viviendo de verdad? Y vamos a entrar a un poco más profundo en esta parte, porque vemos que alrededor de nosotros hay mucha gente, muchas personas. Podemos ver diferentes tipos de personas. Hay gente que tiene a lo mejor menos cosas, voy a llamarle entre comillas cosas, que nosotros. Hay gente que tiene más cosas que nosotros. Ahora, ¿a qué me refiero con cosas? No me refiero solamente a bienes materiales. Me refiero también a una familia, por ejemplo. Vemos gente que está en familia y se llevan muy bien. Vemos personas que tienen muchas amistades y cuando están juntos disfrutan mucho el momento. O vemos gente que efectivamente tiene bienes, tiene coches, barcos, casas, etcétera. Vemos gente también, incluso compañeros muy cercanos, que tienen grandes habilidades para hacer algo, ¿no? O tienen conocimientos, muchos conocimientos. Y entonces al ver a toda esa gente o a ver a personas así, a veces pensamos que eso es la vida. ¿Por qué? Porque lamentablemente como seres humanos siempre estamos a la casa, con Z, a la casa de la vida, a la casa de una verdadera vida, vivir realmente. Y entonces cuando vemos gente que tiene eso, nosotros pensamos, ok, él tiene muchos bienes materiales, entonces realmente ya no se preocupa por alcanzar algo, por comprarse un coche, porque ya lo tiene, no se preocupa por una casa, porque ya la tiene. Entonces esa persona ya está viviendo realmente, ya tiene la verdadera vida. O incluso porque alguien es muy inteligente y decimos, es que él es muy inteligente, ya tiene todo, seguramente él está viviendo la verdadera vida. Y a veces esa es nuestra perspectiva, o eso es lo que buscamos conseguir para realmente vivir de verdad. Lamentablemente, como seres humanos, siempre estamos a la casa de eso. Por ejemplo, en tu trabajo, un ejemplo sencillo. Cuando tú llegas a las 9, 9:30 de la mañana a trabajar, o los que llegan antes, ¿no? Pero llegas a la hora que tienes que llegar.
y sales a las 6, pero te vas más tarde, ¿no? Y así todos los días. Y de repente un día de esos que tienes mucho trabajo, vas a la oficina de tu jefe y resulta que está viendo a dónde se va a ir de vacaciones, ¿no? Haciendo llamadas a las agencias para ver cuánto sale. ¿No? ¿No les ha pasado? ¿O nada más a algunos nos ha pasado? Y entonces dices, yo quiero el puesto de mi jefe, porque entonces, ahí sí, voy a tener la verdadera vida, porque ahí realmente voy a disfrutar de la vida, ¿no? O por ejemplo, cuando llega tu vecino, un amigo, un compañero, con un coche nuevo, una camioneta nueva, como la del Dani, está muy padre. Y entonces dices, oye, el Dani que ya tiene una camioneta buena, ya está viviendo la verdadera vida, ¿no? Entonces voy a esforzarme para tener una camioneta, porque entonces así voy a vivir la verdadera vida, ¿no? Por ejemplo. O por ejemplo, bueno, cada uno de nosotros tiene muchos ejemplos de estas situaciones, donde tú ves a alguien y dices, es que él ya logró algo, y entonces está viviendo la verdadera vida. El problema es que nos quedamos ahí, pero realmente ¿estaríamos satisfechos de vivir la vida en situaciones como estas que les acabo de describir? ¿Ustedes qué creen? Que no. Necesitamos un auto, necesitamos un empleo como el de mi jefe, o necesitamos las habilidades mentales de, por ejemplo, Einstein. ¿Las necesitamos para vivir realmente? Todas estas cosas están mal, ¿cierto? Yo digo que no. No están mal. Así como le hacía Adal Ramones, ¿no? Pues no es cierto. Realmente todas estas cosas son buenas. Que quieras avanzar, que quieras tener habilidades, que quieras tener bienes, puedes avanzar, puedes tenerlo. No están mal. Y en especial yo diría que las habilidades que tenía Einstein no están mal. Pero realmente tenemos que tener cuidado cuando estamos a la casa de la verdadera vida. ¿Por qué? Porque no debemos dejarnos llevar por las falsas pistas, que pudiéramos llamar falsas pistas. Esas falsas pistas o simples trampas que a lo largo de nuestra vida se van a presentar. ¿Y qué es lo que van a provocar en nuestras vidas? A lo mejor un gozo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, te compras una casa? Te sientes feliz, sientes gozo y está bien. Pero el problema es cuando creemos que eso ya me da una verdadera vida. Ahí es donde tenemos que cuidarnos nosotros como hijos de Dios. Tenemos que aprender a que todas estas pequeñas trampas o falsas trampas que nos traen risa, que nos traen gozo momentáneo, que nos traen diversión momentánea, realmente no nos van a llevar a vivir una vida de verdad. Porque ¿qué pasa? Y ustedes lo han visto y yo lo he visto, incluso gente que es nuestros familiares. Cuando van a una fiesta, por ejemplo, están muy contentos, cotorreando y con sus vicios, lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando llegan a su casa y recuestan la cabeza? Se dan cuenta que lo que estaba mal, sigue estando mal, algo está mal en su vida, algo está mal. Lo más triste es que también a veces como cristianos vivimos de esa forma. Creemos que las simples cosas, las simples trampas que se nos presentan a lo largo de nuestra vida van a hacer que vivamos de verdad, pero tú te das cuenta cuando llegas a tu casa en la noche y te vas a dormir, tú dices, oye, pues realmente no me siento bien, realmente no estoy viviendo de verdad. Todas las cosas que me rodean me están ayudando a sentirme bien en los momentos, pero lo profundo, lo íntimo está mal. Me siento mal, no estoy viviendo como Dios quiere que viva, no estoy viviendo bien. A veces nos dejamos llevar por esas falsas pistas. Como cristianos nosotros debemos aprender en esta mañana que ninguna falsa pista nos puede hacer vivir de verdad. Ninguna de estas pistas, de estas falsas pistas o caminos simples nos pueden hacer vivir de verdad. Incluso algunas personas, a veces los jóvenes piensan que yo creo que cuando me case voy a vivir de verdad. Piensan que el matrimonio es un escape para vivir de verdad.
pero cuando se casan resulta que siguen con el mismo vacío, la misma situación, que saben que algo está pasando, algo no está bien. O a veces piensan que vivir de verdad es salir con el chico más guapo o la chica más bonita de la escuela o de donde estoy. Eso realmente no lo es. O a veces la popularidad, eso es muy común en los jóvenes, ¿no? El hecho de ser popular pareciera que esa es la verdadera vida. Y lamentablemente incluso vemos a cristianos, a nuestros propios hijos, por ejemplo, que a veces se dejan deslumbrar por la popularidad en la escuela y creen que si son populares, esa es la verdadera vida. Y entonces ahí entra en nuestro papel como papás, ¿no? En nuestros jóvenes, en nuestros niños. Enseñarles esta parte que no es por ahí, la parte de vivir la verdadera vida que Dios quiere. Vamos a ver otra arista. Otra pregunta. ¿Vivir en pecado es vivir realmente? Si tú le preguntas a una gente que vive en pecado, ¿qué crees que te conteste? Exacto. ¿Por qué? Porque el pecado no es feo, ¿no? El pecado te atrae, el pecado te produce placer. Y entonces mucha gente dice, si yo vivo en pecado, entonces ahí voy a vivir realmente. Y esto es muy fuerte porque muchos de la gente que ha venido a la iglesia, que conoce a Dios, al ver que ya no puede hacer esas cosas porque no le agradan a Dios lo que hacía, entonces prefieren irse al pecado porque dicen, ahí sí disfrutaba. Acá todo me prohíben y allá todo lo disfruto, puedo hacer lo que yo quiera. Hemos entendido como cristianos que no es que te prohíban, es que tú te convences por amor a Dios, por el amor que Dios te da reflejado. Y entonces, para ellos, vivir en pecado es vivir realmente, es disfrutar la vida. Pero lo que podemos ver es que el pecado es un defecto de fábrica. Nacemos así, con una inclinación hacia el pecado, lo que conocemos como la naturaleza pecaminosa. Tenemos ese defecto de fábrica. Incluso hasta las, entre comillas, buenas personas hacen muchas cosas malas. ¿A qué le llamaríamos una buena persona? ¿No les ha pasado? Que hay gente que dice, pues yo soy muy bueno, o sea, ayudo a todos. Exacto, ¿no? No hablo de nadie, no digo mentiras, soy fiel a mi esposa. Esas son las personas que dicen, yo soy buena persona. Pero incluso esas buenas personas hacen cosas malas. Todo esto de no lastimar a nadie, no decir mentiras, no ofender a nadie, todo eso son cosas buenas, es algo bueno que debemos hacer, ¿están de acuerdo? Pero no por eso somos buenas personas, porque incluso aunque nos cataloguemos así vamos a hacer cosas malas. Es decir, el pecado está en todas partes. ¿Y qué creen? Que el pecado también está en ti y está en mí, en nuestra naturaleza. Tenemos una inclinación al pecado. Vamos entrando. Adán y Eva fueron creados con algo que se llama libre albedrío, ¿verdad? Todos sabemos que ellos fueron creados con libre albedrío. ¿Por qué? Pues porque Dios no hubiera querido tener a un conjunto de pinochos, ¿no? De que Dios le va a mover el hilo y va a ser exactamente, ¿no? Dios dio ese libre albedrío, ¿para qué? Para que tú lo rechaces o lo aceptes. Y entonces tú decides. Lamentablemente Adán y Eva, después de todo lo que pasó, pues lo rechazaron, ¿sí? Dios no quería un amor forzado, sino Dios quería un amor verdadero, un amor de yo te amo y tú me amas, pero tú decídelo. Y nos da esa opción a cada uno de nosotros, tú decídelo, ¿me aceptas o me rechazas? El problema es que a pesar de que tenemos la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo, nuestra naturaleza como que se inclina más a rechazarlo, se inclina más a decir, me rehúso a ti. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que se me pegue la gana. Tenemos esa inclinación a rechazarlo, porque esa es nuestra naturaleza. Y hacemos muchas cosas sin consultar a Dios.
A pesar de todo lo que platicamos y hay que consultarlo, a veces hacemos las cosas y decimos, pues sí, Dios que me respalde, yo lo voy a hacer, no me importa qué piense, ¿no? ¿Me dio libre albedrío? Sí, tú puedes decidirlo y tú puedes decidir aceptarlo o rechazarlo. El asunto es que a veces cuando lo rechazas, ¿a quién culpas? ¿Por qué no hizo algo para que no me fuera mal? ¿O por qué no hizo algo para que me salvara de esta situación? Y entonces empezamos a separarnos de Él. Nos alejamos cada vez más de Dios. Y precisamente entonces esa es la raíz de todo el pecado. Entonces lo que estamos viendo hasta ahorita es que van a coexistir siempre el bien y el mal. Siempre van a estar. Hay que tomar una decisión, pero siempre va a estar lo bueno y lo malo. Mucha gente piensa que lo que es bueno para mí, pues nada más es para mí, está bien para mí. Lo que es bueno para ti, pues está bien para ti. Pero hay un problema muy fuerte, que a veces lo bueno para mí te perjudica a ti. Y lo bueno para ti me perjudica a mí. Y a veces ahí es donde empezamos a fallar. Cuando creemos que lo que yo creo que está bien, no me importa a quién perjudique. Entonces realmente ya está haciendo algo malo para las demás personas. Ya estoy afectando a otras personas. O sea que no es necesariamente totalmente bueno lo que yo creo que es bueno. Hay cosas que podemos llamar amorales. Por ejemplo, el dinero. ¿El dinero es bueno o es malo? ¿Los bienes materiales son buenos o malos? ¿Los deportes? Buenos y malos, ¿no? Todas esas cosas les llamamos amorales. ¿Por qué? Porque depende de cómo los manejemos, de la situación en la que estemos, del contexto en el que estemos, de qué tanto van a contribuir a mi éxito, qué tanto van a contribuir a mi gozo, a que me sienta bien. ¿Cómo los vamos a manejar? Si son estas cosas amorales, pueden ser buenas o malas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, masticar chicle. ¿Cuántos creen que es bueno y cuántos creen que es malo? Podemos hacer una votación, ¿no? Pero hay lugares donde el masticar chicle realmente es un delito, es algo que castigan muy severo. Y hay otros lugares que se van al extremo e incluso hay una pared donde tú puedes pegar el chicle, ¿no? Entonces, y ahí están todos los chicles, ¿no? Pegados. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones que son relativas al contexto en el que estás viviendo? ¿Vale? Va a depender de ese contexto. Entonces, si regresamos a esta realidad del pecado, podríamos definirlo como, o resumirlo en 3 palabras. Errar el tiro. Errar el tiro. Dios puso una marca, ¿sale? Dios puso esa marquita donde tenemos que atinarle. Entonces, errar el tiro, se puede conceptualizar así el pecado, como que estás errando el tiro. ¿Por qué? Porque no estás logrando dar en el blanco, lo que Dios estableció como lo que está bien, lo que es bueno. ¿Y qué crees? Que nadie ha logrado, o nadie de nosotros, ha logrado alcanzarla. Nadie ha logrado dar en el punto. Aquí, si se dan cuenta, no hay algo relativo. Dios estableció el punto y tú tienes que tratar de no errar el tiro, tratar de irte derecho. Sin embargo, erramos mucho el tiro, ¿no? Ahí no hay nada relativo, ahí está el punto, ahí está donde tenemos que llegar, ahí está lo que tenemos que hacer. No hay nada gris, no hay nada oscuro, no depende del contexto en el que estés, realmente ahí está. ¿Y dónde encontramos eso? Pues en la palabra de Dios, en lo que nos ha enseñado. No va a importar qué tantas vueltas le demos. Si tú cometes algo, una ofensa, un pecado, no importa qué tanto quieras justificarte, no importa qué tanto le des vueltas a la situación, si lo quieres llamar de otro nombre, si damos argumentos de por qué lo hicimos, tú ya erraste el tiro. O sea, eso, ahí ya no hay un contexto. Es que me metí a un lugar donde hay vino y yo era alcohólico y erraste el tiro. No puedes argumentar nada de eso. Y lo peor es que, aunque suene feo, todos hemos pecado.
y lo seguimos haciendo. Dice la Biblia en Génesis 4:7, nos narra un ejemplo. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Tú sabes lo que es bueno, y tú tienes libre albedrío, tú puedes decidirlo. Sin embargo, siempre la tentación, el pecado va a estar ahí llamando, y lo que va a querer hacer el pecado es ponerse encima de ti, que tú lo obedezcas, dominarte. Y entonces ahí le está hablando Dios a Caín, cuando después de esto mató a su hermano. Entonces Dios le dijo, a ver, tienes la decisión, el pecado va a llegar y te va a querer dominar, pero si bien haces no te va a ir bien. Sin embargo, él estaba muy enojado, se dejó llevar y erró el tiro. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí no había nada relativo, ¿me entienden? Muchos pueden decir, pero es que lo hizo enojar, ¿no? Se lo merecía Abel, no sé qué. Pues no es cierto, ¿no? No importa el contexto en el que estés. El punto que Dios puso no depende de nada relativo, no depende de ningún contexto, no depende de cómo te sientas ni de los argumentos que tengas. Simplemente es, si erras el tiro, estás en pecado, ¿no? En Romanos 3, en el versículo 10, nos dice algo semejante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y en el 23 nos dice otra cosa muy relacionada. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Dios que no hay justo ni aún uno. Y yo les decía hace un momento, todos pecamos y seguimos haciéndolo. Si no, haríamos mentiroso a Dios. Si alguien dice, no, yo ya no peco, ya soy santo, pues no estarías aquí, ¿no? Ya estarías allá arriba, porque dice Dios que vamos a alcanzar la estatura perfecta, pero cuando lleguemos allá. Entonces, todos vamos en ese camino. Y todos buscamos, sin duda, se los aseguro, todos ustedes, yo, intentamos todos los días ser justos. Ayudas a alguien, ¿no? Tratas de cuidar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Tratas de cuidar a los hermanos, tratas de apoyar, ¿no? Le das de comer a alguien, o sea, muchas cosas que seguramente a ustedes les están llegando a la cabeza, muchas cosas que han hecho, donde ustedes dicen, pues con eso yo trato de ser justo, y está bien, no son cosas malas, está bien que hagamos todo eso. ¿Y por qué lo hacemos? Porque precisamente buscamos esta parte, ¿no? Ser justos, justificarnos, pero llega ese momento otra vez, en la noche, cuando ya te vas a dormir, cuando piensas, o sea, ¿realmente todo eso que hice me hizo justo? No. Y entonces dices, otra vez, tengo algo dentro que no está bien. No estoy viviendo la vida realmente. Estoy haciendo muchas cosas, me estoy esforzando por ser justo, pero no estoy viviendo la vida realmente. Porque a lo mejor estamos perdiendo de vista algo. Vemos aquí en este versículo de Efesios que la vida bajo el pecado, con lo que leímos al principio, no es vida en absoluto. La vida bajo el pecado no es vida. Si el pecado nos gobierna, todas las cosas que podamos tener, los bienes, todo lo que platicamos hace ratito, todo eso no va a importar. De hecho, no lo vamos a disfrutar. No estamos vivos de verdad. Si el pecado nos gobierna, no vamos a estar vivos de verdad. ¿Y cómo funciona esto? El pecado, por ejemplo, les dije al principio, ¿estás respirando? Sí, estoy vivo. ¿Ya no eres pecador? Sí. Entonces el pecado nos va a dejar respirar. El pecado te va a dejar que sigas respirando, que tu corazón siga latiendo. No hay problema, porque así funciona. Y se va enseñoreando cada vez más de ti, de nosotros. Pero el pecado te va a dejar respirar. El pecado te va a dejar seguir algunas pistas falsas, como las que comentamos hace un momento. Te va a dejar sentir gozo, te va a dejar sentir alegría, tener risas, tener emociones
te va a dejar seguir haciendo esas cosas. Pero hay dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quieren primero? La mala. La mala es que tú y yo, y todos los seres humanos, somos pecadores. ¿Sale? Y la buena es que si eres pecador, encajas perfectamente aquí. Encajas entre todos nosotros. Y eso a mí me gusta mucho. Pero no me quiero adelantar. Realmente tú le puedes decir a tu compañero de al lado, o sea, encajas entre nosotros. Porque mucha gente piensa que si fallaste, que si hiciste algo, tú ya no puedes entrar a la iglesia porque te vas a quemar, ¿no? O te va a caer un rayo o algo así. A lo mejor si fuera como nosotros quisiéramos que fuera, eso pasaría. Pero lo bueno es que nosotros no decidimos eso. Y dada esta situación, les propongo algo. Les voy a pasar una hojita y cada quien pone su firma y hacemos una iniciativa de ley donde se establezca una legislación, donde se diga o donde se procure que el Congreso apruebe esa legislación que libere a la humanidad de todo el pecado, del problema del pecado. Si hacemos una ley, pues todos la van a obedecer. Y entonces nos libramos del problema del pecado. El asunto es que nadie, ninguno de nosotros, ninguna persona, ningún humano puede resolver ese problema del pecado. ¿Por qué? Pues porque está en la misma situación que tú, que yo. Está en la misma situación, sigue fallando, sigue pecando. Entonces nadie podría hacer eso, nadie podría resolver ese problema. A lo mejor, no. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Pablo, no? ¿Quién era Pablo? Antes de ser Pablo, perseguía a la iglesia. Y entonces era un asesino. Los atrapaba y órale, los mataba. ¿Por qué? Porque Pablo era religioso. Y si no hacen lo mismo que yo, o no piensan lo mismo que yo, órale, ahí se quedan, ¿no? Se mueren. En Romanos 7:24 dice algo Pablo muy interesante. Ahorita vamos a leer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, a pesar de todo lo que vivió, ¿cuántos libros no escribió Pablo? ¿Cuántas cosas no hizo Pablo? Sin embargo, vemos a un Pablo que dice eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En el 25, ¿qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Las cosas que Pablo no quería hacer, las cosas, esas falsas pistas que te van a permitir disfrutar el momento, pero que están mal, Pablo dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Las cosas que no quiero hacer, las hago. Y a veces creemos que el hecho de que tú seas cristiano, ya no vas a tener esa situación como Pablo. Así de, no, yo ya no tengo tentaciones, yo ya voy muy fuerte siempre y no pasa nada. Pero imagínense Pablo lo que hizo y dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo, no? Y en el 25, ¿qué dijo? Gracias doy a ¿quién? Gracias, ¿no? Y es lo que tendríamos que hacer nosotros todos los días. Vamos avanzando, vamos haciendo cosas que no queremos, pero que fallamos, pero gracias damos a Dios por Jesucristo. Porque entonces vamos avanzando y vamos logrando vencer, vamos avanzando, pero Dios te está levantando, Dios te está ayudando, Dios dice, sigue adelante. Jesús es el único hombre que vivió de verdad. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos platicado no le pasó a él. Jesús vivió los 33 años lleno de tentaciones y tentaciones directas de Satanás.
pero Él venció todas las tentaciones. Él vivió de verdad, él vivió una vida real, realmente vivió. El pecado no se apoderó de Él, no se enseñoreó de Él. Fue tentado y resistió a todo, es decir, Él vivió sin pecado. Dado esto, Él era el único que podía resolver ese problema del pecado. Ninguna ley que pudieran hacer podía librar a la humanidad del pecado, solamente el hecho de que Él haya vivido de esa forma. Y lo hizo de una vez y para siempre, ya no nadie más lo tiene que hacer. Y eso nos trae a nosotros una paz, victoria, nos trae muchas cosas que permite alegrarnos. ¿Por qué? Porque Jesús hizo ese camino. Al momento en que Él vivió bien, Él hizo un camino directo, un camino que nos va a permitir errar menos el tiro, que nos va a permitir ir hacia donde está Dios, que nos va a permitir llegar a Él y regresar a la verdadera vida. Todas esas falsas salidas o falsas pistas que podemos seguir a lo largo de nuestra vida, tenemos que entender que no son realmente una verdadera vida, sino tenemos que entender que el hecho de que Jesús vivió así y nos lo dio a través de su sacrificio, entonces podemos vivir una verdadera vida. Y entonces ya, en la noche tú te acuestas y dices, realmente estoy viviendo. Y ahí retomamos esto que decía en la canción, las coronas las pongo delante de ti. ¿Tienes el empleo que tenía tu jefe? A lo mejor ya lo tienes. ¿Tienes el auto que querías? A lo mejor ya lo tienes. ¿Has estudiado y has mejorado tus habilidades en cierto aspecto? A lo mejor ya. Todas las cosas son buenas, pero todo eso lo debes poner a los pies de Dios, a los pies de Jesús. Y es lo que dijo Pablo. Todo esto lo voy a estimar como basura, como pérdida. Lo voy a poner delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso no es lo que me da la vida. Eso no es lo que me permite vivir realmente. Ahí tú tienes que pensar, cuando te acuestas dices, realmente estoy viviendo. Ya no está ese hueco interno. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que vivió de verdad y a través de él yo puedo vivir de verdad. Sin desviarme hacia esas pistas, ¿no? En Efesios, lo que leímos al principio, si se dan cuenta, los versículos 1, 2 y 3 empiezan a hablarnos de una manera como muy desalentadora, por llamarle de alguna forma. De una manera de, todos pecan, todos, ¿no? Pero en el versículo 4, ¿cómo empieza? ¿Podemos poner el versículo 4? ¿Cómo empieza el versículo 4 de Efesios 2? ¿Cómo? Empieza antes de la coma, pero Dios. Esa parte así cuando lo leí dije, wow, porque empieza a decirte muchas cosas fuertes de lo que estamos viviendo y lo que hemos estado ahorita comentando, del pecado y que todos pecamos y sí, y así como que, sí, todos pecamos, ¿no? Pero llega la interrupción de Dios en el versículo 4 y dice, pero Dios. Y ahí se abre otra vez nuestra vida, nuestro corazón, ¿no? Así de, chin, sí, yo he fallado, pequé y no sé qué, me voy a ir, ¿no? Pero dice Dios, yo voy a interrumpir en este punto. ¿Por qué? Porque soy rico en misericordia, porque tengo un gran amor, voy a interrumpir en este punto. Y dice, pero Dios. Es sorprendente cuando Dios interrumpe de esa forma. Y no lo hace, fíjense que no lo hace Dios, no interrumpe de esa forma porque nosotros le hayamos dicho, Dios, interrumpe aquí, ya no aguanto. No, Él lo hace precisamente por eso. Porque Él toma la iniciativa por su gran misericordia y entonces interrumpe y dice, voy a enviar a mi Hijo. ¿No? Cristo murió por nosotros. Dios se guió por su propia misericordia, por su rica misericordia, por su gran amor, por eso se guió y por eso dice, interrumpo aquí, pero Dios. Y entonces Dios toma la iniciativa y dice, sí, yo sé que tú vas avanzando y vas y pecas, porque todos son pecadores, nadie es justo. Pero yo interrumpo y digo, pero yo voy a hacer algo. Mucha gente piensa que Dios lo escogió por el potencial que vio en ellos. Pero déjame decirte que Dios no te escogió por el potencial, sino precisamente por el amor que Él tenía. Es como si tú te pusieras ahorita a pensar y dijeras, a ver, Dios estaba ahí sentado y llegó Gabriel, ¿no? Llegó Gabriel y le dijo Dios, mira,
ve a esa persona, ¿no? Oye, como que tiene potencial. Y dijo Gabriel, no, como que yo no le veo potencial, te estás equivocando. Y dijo Dios, no, sí tiene potencial, Él me puede ayudar, lo voy a salvar, para que me ayude, para que haga cosas que yo quiero que haga. Realmente Dios no te llamó por tu potencial. Es como si tú dijeras, voy a tener hijos para tener quien limpie la casa, para que me mantenga, ¿no? Espero que nadie haya pensado así. Realmente tuviste hijos, ¿por qué? Por el amor, porque querías tener una familia, querías cumplir eso que la Biblia dice que es muy padre, ¿no? Tener a tus peques y cuidarlos y darles lo que necesitan, ¿no? Nadie lo hace de esa forma, entonces Dios tampoco te salvó por el potencial. Aquí hay gente muy preparada, hay gente que es muy inteligente, pero no crean que por eso Dios les llamó, ¿eh? O sea, Dios te puede usar o puede no usarte. Dios usó a un animal, ¿no? Entonces tenemos que quitarnos de la mente que somos o tenemos o hacemos, porque realmente no es por tu potencial, realmente fue porque Dios vio y te vio, dice en Efesios, te vio en pecado, te vio que te estabas destruyendo y dijo, pum, lo saco y lo voy a salvar. Y como sé que la naturaleza tiene una inclinación a rehusarse, a seguirme, voy a enviar a mi hijo para que yo los pueda salvar. Y entonces hizo ese plan perfecto de tal forma que entonces tú ya no tienes para dónde salirte de las manos de Dios. Dios dice, yo te quiero aquí y ahí te voy a tener. Y te voy a cuidar y te voy a proteger. Tú decides si quieres seguirme o no. Tú decides si quieres rechazarme o no. Pero de mis manos no te vas a ir. Y eso nos da una tranquilidad como hijos de Dios. No sé a ustedes, pero a mí me da una tranquilidad saber que Dios te tiene de la mano y Él no te va a soltar. Pasamos por situaciones difíciles o tú fallas o pecas y Dios te habla y te dice, yo estoy ahí. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Tal vez todos vean que hay fallas. Tal vez Dios vean en ti que hay fallas. Pero todos también ven que Dios te está bendiciendo. Y fallas y ven que Dios te está bendiciendo y dicen, ah caray, ¿por qué Él sigue siendo bendecido si falla? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él te dice, sigue adelante, no te rindas, dale, avanza. Y Él está ahí, y Él está ahí. Y mucha gente puede decir, estás eliminado, ya has fallado mucho, ya estás eliminado, ¿no? O incluso tú mismo puedes decirlo. Pero Dios te dice, y le dice a todos, no estaré eliminado hasta que yo lo diga. Y eso es algo personal, a mí me impactó esta parte, porque Dios dice, no estás eliminado hasta que Él lo diga. A veces esas cosas, esas pistas falsas, intentan, ¿no?, sacarte, pero Dios dice, no estás eliminado. La gente puede pensar, oye, pues él ya, como que qué onda, ¿no?, se está desviando, y dicen, ya está eliminado, ya Dios no lo va a usar, y de repente, Dios te dice, no estás eliminado hasta que yo lo diga. Y muchos de nosotros, no sé tú cómo vengas, pero muchos de nosotros hemos pensado, híjole, le fallé a Dios, ya, se acabó. Pero Dios te habla y te dice, no estás eliminado. ¿Por qué? Pues por todo lo que ya te expliqué. Yo te salvé, yo mandé a Jesús, y yo digo que no estás eliminado hasta que yo lo diga. Y si tú vienes con un sentimiento así de que digas, es que le fallé a Dios, realmente Dios te está diciendo en esta mañana, no te elimines tú mismo. Todos han pecado. La tendencia del humano es a pecar, a rechazar a Dios. Pero Dios te dice, no estás eliminado. Sigue adelante, sigue avanzando. Sigue avanzando.
¿Por qué? Porque yo te voy a levantar, yo soy un Dios de segundas oportunidades. Yo hice todo el plan, yo no te salvé por tu potencial. Y no te salvé porque eras santo. Y muchos creen que Dios los llamó porque eran buenas personas. Y entonces no tienen nada que agradecerle a Dios. Pero quienes entendemos de dónde venimos, qué hemos hecho, qué hacemos, realmente sabemos y confiamos en eso que dice Dios. Si yo no digo que estás eliminado, no estás eliminado. Tú sigues adelante, tú sigues avanzando. Y entonces sí, cuando te recuestas en las noches y piensas, ¿algo está mal? Realmente no. Realmente no. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Y tú te vas esforzando día a día. Y entonces, así es como tú puedes decir, sí vivo realmente. Cuando tú entiendes que Jesús fue el que vivió y que te ofreció eso, y que Dios es el que se encarga de llevarte, realmente tú entiendes que estás viviendo de verdad. Cuando todas las cosas que te rodean, cuando todo lo que puedas lograr, todo lo que puedas tener, realmente lo pones a los pies de Dios y dices, aquí estoy, o sea, como persona, como tu hijo, aquí estoy, no importa lo que me rodea, no importa lo que pueda recibir o lo que pueda tener, lo que sea, no importa quién soy ahorita o quién era o quién voy a ser, eso no importa, realmente esas coronas las pongo delante de ti. Y entonces ahí es cuando tú sientes ese cambio y tú dices, realmente estoy viviendo de verdad, ya no me preocupan esas situaciones. Puedes no tener cosas materiales, pero realmente estás viviendo. Y alguien puede tener muchísimo y no estar viviendo de verdad. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo. Y Pablo lo dijo, doy gracias a Dios por Jesucristo, porque sin Él no podríamos vivir así. Y es la idea de este mensaje. Todas las cosas que puedas tener, todas las pistas falsas que se te puedan presentar, no está mal que tengas, pero lo malo es que te olvides de cómo vivir realmente la vida en Jesús. Y esa es la verdadera vida, y Él nos la da a través de su Hijo. Que Dios les bendiga, hermanos.